A continuación, desde Oregón, Apóstol Mario Rivera. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Estas enseñanzas. Quisiera decirle que al oír, pues, primeramente a nuestro apóstol Sergio y todos los que han estado ya enseñando, hemos estado meditando, ¿verdad?, profundamente, haciendo como una reflexión de nuestra vida, de las cosas que nosotros no hemos hecho como padres y como hijos también, lo que no hemos hecho, lo que nos hace falta de hacer e incluso los errores que hemos cometido en algún momento. Y no cabe duda que el caminar de nosotros es una escuela de toda la vida. Con todo respeto quiero decir que no basta solamente estudiar 3 años de teología y pensar de que ya uno lo sabe todo y que ya está listo para el ministerio, ¿verdad?, pastoral. Ni aún si le sumáramos 5 años más, en total 8 de estudios teológicos y que ya alguien pueda ser un doctor en teología, no basta. Porque sí se aprenden, pues no podemos negar algunos principios, algunas reglas, pero conocer acerca de la naturaleza humana es algo que tenemos que aprenderlo toda la vida. Porque nosotros como seres humanos somos la única criatura que se estudia a sí mismo. Los animalitos no se estudian a sí mismos, nosotros sí. Y en la medida que se ha venido estudiando de sí mismo, se ha venido descubriendo muchas cosas que tratan, ¿verdad?, específicamente con la parte física del hombre. Entonces, esta reunión estamos aprendiendo nosotros, estudiando a los hijos de Dios para ver qué es lo que ha funcionado mal o lo que nos puede dañar o lo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto realmente ha sido para mí personalmente, y hemos estado hablando aquí con los pastores, un tema impresionante, hermano. Oír al apóstol Sergio hablar de los males que están relacionados con la temática del padre, de la herencia, del legado, nos dejó como, nosotros tenemos una expresión, nuestra cabeza está como bomba de tiempo, explotando y explotando y explotando y explotando, porque de ahí tenemos que nosotros profundizar e ir buscando, seguir navegando por esa bendita palabra que hemos oído, ¿verdad? Así es que voy a tratar yo de tocar un tema más basado en que el legado no está únicamente basado en tener cosas materiales, nada más, aunque sí, pues es parte, ¿verdad? No lo vamos a rechazar, pero también nosotros podemos transmitir una herencia que va a tener consecuencias divinas y eternas. El impacto de esa herencia que podamos nosotros dar a nuestros hijos biológicos y espirituales va a tener que ver con la eternidad también. Entonces, de esa parte de la eternidad, que no significa únicamente que es un siglo venidero o hasta que nosotros estemos en ese tiempo ya no cronológico, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Sino que tiene que ver con tener la oportunidad en esta tierra de tener experiencias con las cosas que son de carácter eterno, aunque todavía no estemos glorificados. Y entonces eso, la Biblia lo llama vida abundante, lo que Jesús vino a decir que nos daba para aquellos que estamos en Cristo. Amén. Entonces voy a pedirle que oremos, voy a poner mi reloj, esto no me lo tomen en cuenta lo que acabo de decir, en el tiempo que nos dan. Entonces, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia estamos una vez más para que seas tú el que nos dirija. Nos ayudes a través de la palabra a seguir aprendiendo, a seguir recibiendo de esa sabiduría de lo alto, Señor, porque viene de tu corazón. Tú, como el Padre perfecto que eres, Señor, nos enseñas a través de la palabra
que es transmitida por medio de tus siervos, que podamos aprender de ti, Señor, como Padre perfecto, a hacer las cosas que tú esperas que nosotros hagamos, como hijos y como padres. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos aprendiendo a conocer cómo es que se reciben las herencias, cómo es que ese legado llega o llegará a ser una realidad en nuestra vida. Cuando yo miraba esto, pues es obvio de que el Señor Jesús, por ejemplo, durante su ministerio, su forma de ver a los que creían en Él era con una perspectiva paternal, y eso lo traía de su padre. Él sabía que era hijo, aunque es Dios, que Él era hijo y que tenía un padre, y por eso Él mencionaba, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y entonces menciona muchos versículos donde Él habla como hijo y habla como padre, y Él habla que en Él está plasmada la imagen del Padre. Y entonces su panorama o su perspectiva para ver también a los que creían en Él era con un corazón paternal. Por eso la Biblia dice que a sus apóstoles les dijo un día: hijitos, ¿tenés algo para comer? Y entonces ahí vemos la expresión. Basado en eso, quiero decir que el Señor también demostró voy a decirlo así, su preocupación de que un creyente se sintiera huérfano. Su preocupación, ya le voy a dar la cita, porque eso, pues sin lugar a dudas, es lo peor que le puede pasar a alguien. Batallar con una mentalidad de orfandad, con una historia de orfandad, con un espíritu de orfandad. Entonces es terrible ver eso, y en la Biblia se dejan ver los personajes que batallaron con eso. Entonces la Escritura dice, solo le doy la cita, Juan 14:16. Juan 14:16, y usted verá por qué se la voy a dar. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué versículo más precioso, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ok, cuando el Señor habla en este pasaje, Él está preparando el camino para aquellos creyentes pudieran ya comenzar en su vida a preparar su corazón para recibir una promesa que la acabamos de decir, ¿verdad? Vendrá el otro Paracleto, que les revelará la verdad, Él los conducirá, y entonces ustedes no van a estar huérfanos. Entonces ya hay un Padre, pero ahora venía una función de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, con digamos funciones maternales, por decirlo así, para que se pueda de esa manera poner el equilibrio y que aquel que lo recibiera se sintiera que está dentro de una familia donde hay un papá, mamá y hay un hijo. Y entonces, porque el hijo tiene que sentirse, ¿verdad?, que tiene padre sobre todas las cosas, pero también que hay una función maternal que también en el Señor está, pero que eso también es parte, porque la iglesia juega un papel. La iglesia es como una madre que también va a hacer su papel para que se desarrolle esa nueva criatura, ese nuevo hijo de Dios. Ahora, cuando yo miraba el Evangelio de Juan que acabamos de leer, capítulo 14, 16, y Lucas 24, 49, que es como la segunda parte de lo que el Señor estaba diciendo, no los voy a dejar huérfanos. Dice Lucas 24, 49, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Primero yo le he rogado a mi Padre
que venga sobre ustedes el otro Paracleto para que no sean huérfanos. Y ahora Lucas 24:49 dice: y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces, cuando yo miraba esto, según revisando algunas versiones, una versión dice: van a ser investidos con con potencia de lo alto. Y entonces la palabra investidos se entiende en la mentalidad griega que es que usted y yo como hijos nos metamos en ese vestido, porque eso es lo que quiere decir, que nos vistamos de esa potencia, de ese poder de lo alto. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque usted y yo vamos a cumplir una tarea como padres ahora. Y entonces, como padres, aquí nos están vistiendo a nosotros, porque creemos que nosotros los padres somos primero vestidos, nos metemos en ese vestido. Y ese vestido se llama potencia de lo alto, poder de lo alto. ¿Por qué? Porque necesitamos un poder para trabajar en lo que es el desarrollo y la formación de aquellos que son hijos nuestros, biológicos, y los que también nos reconocen como hijos, que son hijos espirituales y nos reconocen como padres. Entonces nosotros tenemos que como hijos meternos en esa promesa, en ese poder de lo alto. Y esa potencia de lo alto, después con eso mismo tú vas a vestir a los que te reconocen como hijos. Porque el Hijo está dándonos a nosotros la promesa, nos está haciendo que tengamos esperanza en una promesa. El Hijo, Jesús. La promesa, el poder que viene de su Padre estaba en Jesús. Y Él ahora como Hijo, a los que lo reconocen como hijos a Él les dejó también esa vestidura para que continúe esa secuencia, que hayan padres, hijos, padres, hijos, padres, hijos, padres, hijos, pero con esta característica, que tengan la vestidura que se llama potencia de lo alto. No sé si me he dado a entender. Ok. Lo que quiero entonces explicar, que esa potencia de lo alto es un legado que se llama el legado del poder divino. El legado del poder divino, y como subtítulo le llamo la química de ese poder divino. Ahora, voy al pasaje bíblico para decirle de que nosotros como hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Y hijos espirituales? Ok, entonces a nosotros nos van a dar un poder como hijos, y quien nos va a dar tiene que estar vestido del poder de lo alto. Entonces lo que Dios quiere es que los que somos ministros y que vamos a ser padres espirituales estemos vestidos del poder de lo alto. Y si somos padres biológicos, también necesitamos estar vestidos con el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros mejor dicho así, porque diciendo de esa manera, usted va a poder, valga la redundancia, darle el poder al hijo biológico y al hijo espiritual a que tenga derecho, tenga esperanza de un legado. ¿Me doy a entender? Entonces, yo tengo que hacer sentir del poder que yo tengo, la potencia de lo alto, administrársela al que estoy considerando hijo. Porque, bueno, los hijos biológicos no los estoy considerando, son míos. Entonces yo tengo que tener el poder que a él lo haga sentirse que es un hijo bendecido, que es un hijo que tiene la oportunidad de experimentar también las cosas que van a impactar su vida y que van a tener consecuencia de eternidad mientras está en la tierra. Que nuestros hijos puedan pensar biológicos en una eternidad. Y no repito lo venidero, sino que tengan las manifestaciones de lo que tiene que ver con la eternidad.
De igual manera, el hijo espiritual, tenemos que darle un poder para que se sienta hijo. Entonces, hay hijos que no se sienten hijos porque no se les ha dado el poder para sentirse hijos. Porque el que no puede dar el poder que hace que se sientan hijos es porque posiblemente él no tiene lo que sí puede dar, porque solo se da lo que tengo te doy. Entonces, este es un tema que nos va a ayudar a entender que todos los que somos padres, biológicos o espiritualmente, vamos a poder darles a los hijos lo que los va a ir transformando en eso y posicionándolos para que tengan una herencia y un legado. Yo no sé si me estoy dando a entender. Bueno, yo me estoy entendiendo bien, fíjese. Entonces voy a ponerle la base. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio poder. Ahí es exousia, una palabra griega que quiere decir autoridad, pero también quiere decir potencia. Cuando leí el pasaje otro que se lo cité, lo voy a poner más adelante, vendrá la promesa de mi Padre y serán investidos. Ya no es esta palabra, sino que es dunamis. Entonces, como quien dice, quiero que los padres no pasen por alto que les he dado el dunamis. Porque el dunamis ya lo tenemos. Cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, claro, hermano, que todos los creyentes que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esa es la promesa que viene, todos la tenemos. Porque es necesario, en primer lugar, tenerla para poder dar la química de poderes. Y ellos lo tienen, el dunamis, para que también puedan recibir de la química de poderes. Y entonces tiene que haber, digamos, un receptor en aquel que lo vamos a potencializar para que se sienta hijo, pero también tiene que haber un emisor. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, él tiene sus hijos espirituales y tiene sus hijos biológicos. Él tiene el dunamis de Dios, es ministro, es padre de familia. Tiene entonces ese emisor. Pero entonces, para poder poner los poderes que acompañan al dunamis, aquellos también tienen que tener un receptor de dunamis también, para que haya una sincronización en la manifestación de los poderes que son los que nos van formando y nos van haciendo que nos sintamos que somos hijos. Ahora, aquí dice exousia, pero los que le recibieron les dio el poder, la autoridad, la potencia de hacerse, dice esta versión. Otra dice, de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, entre las cosas que quiero enseñar, ¿qué es lo que hace el poder y los poderes del dunamis? Es entre las muchas 4 cosas importantes, el poder que recibe el hijo, el que está recibiendo un poder para llegar a ser hijo. Dice, en primer lugar, recibe la promesa del Padre. Un hijo debe de tener promesas de su padre. Tiene el derecho de llevar el apellido del padre. Tiene el derecho de tener un lugar en la familia. Y tiene el derecho de la heredad. Entonces, este poder, eso es lo que hace. Que ningún hijo se sienta menos que otro. Que ningún hijo se sienta que no hay algo que le corresponde. ¿Me entiende? Cada quien tiene
a su tiempo, en su momento, y hemos estado aprendiendo algunas de las pruebas para el Hijo, hemos estado aprendiendo cómo tenemos que hacer de acercarnos al Padre. Entonces todo eso puede dar a entender que aquella persona va rumbo a esto que es el poder del Hijo: llevar la promesa, el derecho de llevar el apellido del Padre, el derecho de un lugar en la familia y el derecho de la heredad. Ok. Cuando se reciben estas cuatro cosas juntas, por lo menos, entonces ese poder, oigan esto, no permite la vergüenza en el Hijo, no permite la acusación en el Hijo, la pobreza y los males con los que batallan los hijos que no se sienten hijos. No va a tener eso, no va a tener vergüenza, no va a tener pobreza, no se va a sentir acusado. Porque si hay algo que le puede molestar a un padre, es que le acusen a un hijo. Nosotros daríamos cualquier cosa por un hijo. Ahora, me llama la atención todo esto porque ese poder tiene varias razones de ser para formar a un hijo. Ahora, dando otra base bíblica de cómo es que el Señor nos viene hablando, incluso proféticamente, de entrar a un tiempo donde se va a evidenciar la relación padres-hijos, hijos-padres, y que van a recibir también de esa potencia de Dios, es lo que conocemos todos en Hechos 2:17. Hechos 2:17, entendemos nosotros por lo que ahí se narra que les está hablando a los padres esta profecía. Pedro dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, si dice y vuestros hijos, les está hablando a los padres. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso significa que si se los va a dar es porque lo habían dejado de hacer. Y entonces lo que está haciendo, se está rescatando a una generación de hijos biológicos que por A o B razón se habían alejado, que quizás habían crecido en hogares de padres cristianos, pero que fueron consumidos por la sociedad, por la cultura, por las costumbres, hermano, por las modas, incluso por los mismos estudios, que les lavaron el cerebro y les hicieron pensar más en las cosas físicas y materiales, tangibles, y dejaron de creer en una fe hacia Cristo. Ok, entonces quiero ver de que aquí estamos hablando de lo mismo, porque el Espíritu Santo, derramaré de mi espíritu, es la potencia de lo alto, es la promesa del Padre. Y entonces, cuando se habla de potencia, en primer lugar es la palabra dunamis. Entonces déjeme de explicarle, por ejemplo, que esta palabra dunamis, es esta. Dunamis es el poder de Dios que imparte poder para hacer conocida la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que su voluntad es de que nos sintamos hijos de Él, pero también que reconozcamos que aquí en la tierra también necesitamos sentirnos hijos de un Padre espiritual. Porque hijos de un padre biológico ya lo somos y lo sabemos. Algunos, hermano, lamentándose dicen: él es mi padre o él fue mi padre. Otros posiblemente están agradecidos. Pero entonces los que no tienen una buena experiencia o un testimonio mejor para decir tengo un buen padre, y que por A o B razón tienen una imagen equivocada o mala de un padre, entonces se puede restaurar, como hemos estado aprendiendo, a través de un padre espiritual. Lo que no te dio un padre biológico te lo puede dar un padre espiritual, y si te lo da es porque tiene dunamis, porque tiene para dar. Ahora, déjeme ver si le presento este pasaje entonces, el otro que estábamos leyendo. Lucas 24:49. He aquí, yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder
de lo alto. Esa palabra poder es la misma que le acabo de explicar, que es dunamis y es potencia de lo alto. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando que es la faceta final de una manifestación y que después de esa potencia ya no hay otra. Se llegó al clímax de ciertas manifestaciones que podrían ser, han venido gradualmente siendo manifiestas a favor de una persona hasta que llegó a su máximo nivel de expresión. Y eso quiere decir que es cuando ya se finalizó la tarea y tú te sientes hijo, man. Primero de Dios, hijo de la casa donde te congregas, te pueden sacar por la puerta y tú te metes por la ventana y dices, no, yo soy de esta casa. Yo no me voy de aquí hasta que me vaya como la novia sale vestida de su casa rumbo al altar, porque se siente hijo, se siente identificado. Y eso es a través de los poderes. Ahora, cuando yo veo esto, quiero también explicarle y llevarlo un poco más allá de lo que significa dunamis. Porque todo el mundo sabemos que cuando se habla del poder del Espíritu Santo o el poder de lo alto, todos decimos dunamis, dunamis, y todos estamos tranquilos con la enseñanza que tenemos. Pero realmente dunamis es algo muy poderoso, porque es la esencia de ese poder. ¿Me entiendes? Es la potencia. Entonces tenemos que saber qué más hace ese poder, que es el que puede hacer de que alguien con una mala experiencia de una paternidad biológica vuelva a ser, hermano, reconectado al pensamiento de arriba del Padre y saber de que la relación, hermano, con Dios no es una relación religiosa, sino que es una relación familiar, es una relación de que somos hijos, hermano, y que de la máxima personalidad, en este caso del Padre Celestial, para que no caminemos cabizbajos, no caminemos, hermano, avergonzados, sino que con toda sencillez, pero erguidos, hermano, podamos caminar sabiendo que somos hijos del Padre Celestial y tenemos un Padre espiritual. Ahora, esto, mire lo que significa. Además, dunamis significa la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo con potencia de señales. Significa la facultad de tener algo para dar, es un poder para compartirlo, es una capacidad inherente, es poder para obrar, poder en acción, es potencia, es milagro y es poder. Entonces, el dunamis no podemos minimizarlo a cualquier clase de poder, si es la potencia de lo alto. ¿Saben lo que es dunamis? Es como una bomba de tiempo. Tiene tanta fuerza, tanto poder, hermano, que explota. Y nosotros no podríamos incluso ni siquiera contenerlo si no tenemos primero a Cristo. Por eso fue necesario que Cristo, y por eso Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el otro Paracleto, para que ustedes reciban la potencia de lo alto. Porque sin Cristo no podríamos contener esa potencia. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es darme cuenta de que Dios es tan maravilloso y nos revela a través de la misma creación de que todo funciona, casi todo funciona a través de una unidad compuesta. Entonces, dunamis es la esencia de todas las manifestaciones de poder que hay. Y según la manifestación de poder, no es la misma. Y según la manifestación de poder, hace una cosa y otra hace otra en aquellos que ya son hijos y que los van a desarrollar o los van a restaurar al nivel de hijos. Entonces, esto es un legado, esto es una herencia para nosotros. Ahora, déjeme entonces pensar, para darme una idea, casi todo funciona a través de una unidad compuesta. Nada puede trabajar por sí mismo. Todo es necesario que tenga una unidad compuesta. Para darme a entender, y por eso es que le llamé la química de los poderes,
Entonces, quiero presentarle como ejemplo nada más lo que se llama una tabla periódica de los elementos. Originalmente esos son 100 elementos en la creación, originalmente. Poco a poco se han venido añadiendo. Pero por ejemplo, usted puede ver algunos ejemplos acá: carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, arsénico, zinc, cobre, níquel, cobalto, hierro. Esos son una tabla periódica de elementos. Por ejemplo, me llama la atención, aquí dice oxígeno, pero el oxígeno en su esencia, sin que tenga una combinación con otro elemento, ¿usted cree que si hueliera el oxígeno en su pureza va a ser de beneficio? No, aunque es oxígeno. Entonces, los elementos necesitan de un porcentaje específico de otro para que sea para la supervivencia, para la existencia, para beneficio. Y a ver para dónde lo llevo. Que tengamos el derecho de ser hijos es una tremenda bendición. Y entonces ese derecho viene a través de Jesús, entendemos, pero ese derecho también viene a través de los padres espirituales. El padre biológico, los padres, ¿cuántos padres biológicos sabemos acá? Nosotros necesitamos entender esto para que ninguno de nuestros hijos, que incluso llevando el apellido nuestro, se sienta dentro de su propia casa, de la familia, que no se sienta que es un hijo, sino que se sienta que es hijo. No importando el orden cronológico en el que ha nacido, cada uno tiene algo especial, cada hijo tiene algo especial. Cada uno de ellos tiene ciertamente una personalidad diferente de uno al otro, pero tiene sus propias cualidades también, que no tiene el otro, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus sentimientos, sus emociones, pero que se sienta hijo, para que en la familia no haya entre los hermanos rivalidades, divisiones entre los propios hermanos, porque a él le diste más y a mí ¿por qué no me diste? Sí, porque a mí no me quieres, a él sí lo quieres. Quizás no soy tu hijo. ¿Cuántos problemas no se dan en la familia dentro de la iglesia? Que vienen y dicen, mire, el problema es que él no se siente hijo, no sabemos cómo enseñarle que se sienta hijo. Entonces lo que yo he aprendido ahorita, pídale al Señor que le dé el poder de lo alto. Porque con ese poder usted va a poder, valga la redundancia, entender de los otros poderes que trabajan en sincronía con dunamis. Dunamis, déjeme explicar, el poder de lo alto, dunamis, en sí mismo no necesita ayuda y lo puede hacer todo. Pero resulta que para nosotros saber cómo administrar el dunamis, entonces es que surgen otra química de poderes. Por eso usted vio en Juan 1, dice que los que creyeron en él se les dio, no dice ahí dunamis, se les dio exousia, poder, autoridad o potencia de llegar a ser hijos de Dios. Pero la exousia, ese poder, esa autoridad, no trabaja sola. Necesita dunamis. Ay, esto es glorioso. Ok, solo mire, bueno, déjeme ponerle así. Todos los elementos trabajan a través de una unidad compuesta. Lo podemos ver en el ejemplo del agua, la que bebemos, con la que nos bañamos. Está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Eso usted lo sabe, el H2O. Si vemos el aire que no nos mata, sino que el aire que es para bienestar, para sobrevivencia o supervivencia, lleva también una química, ¿verdad? Por ejemplo, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% restante se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno y otros gases y vapor de agua. Si solamente nosotros llega a nuestros pulmones dióxido de carbono, ¿usted cree que vivimos? No morimos. No morimos. Ni cuenta se da la gente.
que durmiendo empieza a oler ese gas, ese oxígeno que viene contaminado con el dióxido de carbono y se muere. Pero ya combinado en los diferentes elementos, entonces ya nos sirve a nosotros. Ahora, si le sumo también a la sal, miren la sal cómo está compuesta: cloruro de sodio, yoduro de potasio, ferrocianuro de sodio, aluminio silicato de sodio. Solo el cianuro por sí mismo mata. Y yo de esto sé, hermanos, porque mi padre se envenenó con cianuro. Él se quitó la vida, tomó cianuro y murió instantáneamente. Pero ahora mire que el cianuro llega hasta las mesas en un porcentaje específico, en aquel elemento, hermano, que tan rico es echarle, ¿verdad? A un filete miñón, a un ribeye, a una carnita rica, ¿va? La salita, el sazón. Pero mire todo lo que tiene. ¿Me di a entender? Casi todo trabaja a través de una unidad compuesta. Entonces, basado en eso, es cuando tenemos que entender que el dunamis nos es dado, el poder de lo alto, y que nos permite a nosotros conocer de otros poderes que forman a aquellos como hijos. Cuando yo vi esto, cuando me puse a revisar ciertas palabras que se mencionan en la Biblia, y todas quieren decir poder, todas quieren decir poder. Entonces dije yo, pero entonces, ¿que no es el poder, el dunamis de Dios? Y entonces ahí entendí que las diferentes palabras que quieren decir poder es, valga la redundancia, poderes que salen del poder dunamis, pero que cuando cambiaron de nombre es la forma como las vamos a administrar para que aquel que recibe esa administración se sienta hijo. Ahora, ejemplo, Efesios 6:10. Y usted va a ver que he puesto después de la palabra un numeral y el término que se utiliza el griego. Por ejemplo, Efesios 6:10 dice así: por lo demás, fortaleceos. Y ahí esta palabra fortaleceos es un poder dunamis. En el Señor y en el poder, ahí ya no es dunamis, ahí es kratos. Y de su fuerza, ahí ya no es dunamis ni kratos, sino que es iscus. Voy a leerlo como diría: por lo demás, fortaleceos en dunamis, en el Señor y en el kratos de su iscus. ¿Me di a entender? Ok, todo eso, palabras que están, dunamis es la esencia, pero también trabaja con kratos y trabaja con iscus. Iscus quiere decir poder, kratos es poder y dunamis es poder. Pero ¿por qué cada uno diferente nombre? Porque eso es lo que necesita un hijo para sentirse hijo, para saber quién es. Aleluya. Y para saber que desde ya, antes que venga lo material, está recibiendo un legado de arriba, del Padre, de los espíritus, pero también a través del Padre espiritual que lo pastorea, y también de un Padre biológico sobre sus hijos biológicos. Por eso yo le decía al principio que pensaba mucho yo cuando el apóstol Sergio enseñaba el día de ayer en la noche. Así decimos nosotros, mi cabeza me quedó zumbando. Y empecé a bajar libros de mi memoria y a pensar lo que no he hecho como padre, lo que no tuve como hijo biológico, lo que me hace falta por hacer. Y entonces necesariamente yo tengo que recibir el dunamis, asegurarme que el dunamis está conmigo, no por la fe. Claro que eso es esencial, sino que en la demostración, el que tiene dunamis tiene algo que dar y lo va a manifestar a través de las diferentes formas de poder que estoy poniendo ahí. En español nosotros no nos damos cuenta de que ahí hay un juego de palabras: dunamis, kratos, iscus, solo en este pasaje. Todas quieren decir poder, básicamente, pero cada una amplía en concepto
¿Qué tipo de poder y qué es lo que hace también ese poder? Entonces ahí vamos a ver la diferencia del por qué el cambio de palabras. Otro ejemplo, Efesios 1:19, dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza, iscus, de su poder, kratos? Entonces aquí estamos viendo dunamis, iscus y kratos. Conexión de poderes. Otra base, Colosenses 1:29. Le estoy poniendo base y ya llevo 27 minutos. Dios mío, ayúdame. Por esto me fatigo y lucho, dice Colosenses 1:29, sostenido por la fuerza. Oiga, ahí ya no es ni dunamis, ni iscus, ni la otra palabra que estábamos hablando, kratos, sino que la fuerza, energía, de donde viene energía. Dice, de aquel que actúa poderosamente, dunamis. El dunamis está ahí para que pueda estar ahí la energía. El dunamis está en Efesios 1:19 para que pueda estar el iscus y el kratos. Todas estas palabras quieren decir poder. Ok. Me di a entender hasta ahorita, ¿verdad? Ok. Pero esas no son todas. Entonces, voy a darle un esquema de otros poderes. ¿Cómo se ha puesto en moda los esquemas, verdad? Entonces, aquí estamos la esencia, la potencia de lo alto, con el que hay que ser investidos, al que hay que ponerse como un vestido. Pero entonces miremos, no necesariamente es un orden cronológico. Según la necesidad, eso es lo que podemos administrar si tenemos dunamis. Entonces podemos ver que algunos de esos poderes son el poder arcai, el poder exousia, el poder didomi. Mire, este es el megaleiotes, el otro es energeia, el otro es iscus, el otro es kratos y el otro es endunamo. Y se les dio el derecho. Los que creyeron en él se les dio la exousia, ahí estaba, para ser hijos, para llegar a ser hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios tienen que recibir las ministraciones de los otros poderes que salen de dunamis. Algunos te dan, otros te quitan cosas negativas. Otros por primera vez te hacen entrar en un fluir. Yo creo que este tema es para usted, fíjese. Es decir, para todos los que somos padres. Porque ahora yo como papá, que quiero que mi hijo se desarrolle sintiéndose hijo, sintiéndose amado, cumpliendo con el propósito, entonces yo tengo que saber qué le voy a ministrar. Bueno, después de esta breve introducción de 30 minutos, me quedan 15, ¿verdad? Más o menos, 15, 20 minutos. Hablemos del primero, para que le quede más tiempo al pastor Julito. Yo voy a enseñar solo 50 minutos y te dejo el resto. Ahora, veamos lo primero, en este orden que le puse ahí. Entonces, por ejemplo, el poder arcai. El poder arcai se puede decir así: arcai, arche o arge, según el diccionario que usted está utilizando. Arche, arcai o arge o arge. Entonces, este es un poder divino para crear los principios. Nosotros la palabra arche casi siempre con más énfasis la usamos solamente como para dar a conocer una jerarquía, ¿verdad? Efesios 6:12 dice: porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, arches, arcai. Entonces el arche es en jerarquía militar del reino de las tinieblas, es la máxima. Después sigue un gobernador, después sigue una potestad y después sigue una hueste. Digámoslo en términos griegos, primero es un arche o un arcai,
Después es un cosmocrator. Imagínense, cosmocrator, palabra compuesta, cosmos, mundo, krator es un poder del mundo. Contra ellos hay una lucha. Luego viene lo que es la palabra potestad, que sería exousia. Y por último es pneuma, que es una hueste. Hasta ahí llegamos nosotros. Decimos, cuando hablamos de un arche o de un arcai, nosotros solamente lo interpretamos comúnmente, o sea, típicamente nosotros como predicadores entendemos que un arche es uno primero en turno, primero en tiempo, primero en lugar, primero en todo. Y por eso es principado, de príncipe. Pero si usted revisa bien a fondo un diccionario, por ejemplo el Vine, usted se dará cuenta que también quiere decir poder. No únicamente una jerarquía en una estructura militarmente, desde Efesios 6:12, sino que quiere decir poder. Entonces el arcai es un poder que puede crear los principios, darle una nueva oportunidad a la gente. Si falló, si cree que ya no hay oportunidad para él, el que tiene dunamis y sabe que tiene arcai también, puede hacer algo a favor de ese hijo espiritual o biológico para provocar, para hacer un impacto en aquellas cosas que lo tienen desilusionado, y que él pueda sentirse que puede salir de un fango, que puede salir de la crisis, que puede salir del problema, y que se le está dando una oportunidad más. Nosotros tenemos hijos espirituales así, y aún hijos biológicos podrían, por alguna falla que cometieron, pensar que para ellos nunca va a haber otra oportunidad. Pero si hay un padre que tiene dunamis y sabe que arcai es para crearle nuevos principios. Ahora vamos rápidamente a ver todo lo que quiere decir, que ya se lo dije, pero está aquí. Arcai se puede pronunciar también, le dije, como arche o arge, y es una palabra griega con sentidos primarios que quiere decir principio, principado, príncipe, origen o causa primera, y quiere decir poder. Entonces ahí estamos viendo. Ahora solo piense usted que aplicándole el principio de la unidad compuesta de la tabla que le di de los elementos, ¿verdad? Ahora imagínese dunamis con arcai. La potencia de lo alto, el poder de lo alto con el poder que crea nuevas cosas, nuevos principios. No importa qué tan hondo haya caído alguien, tan profundo. Mire el Padre lo que hizo, según el salmista: extendiste tu mano, me sacaste del lodo cenagoso. Eso lo hace un padre a favor de un hijo, biológico y espiritualmente. Solo un padre es el que puede poner su mano y dejar de que aquella caída sea definitiva, si interviene un padre. Antes de que sea definitivo aquello, metió la mano con el poder arcai. Entonces, dunamis y arcai es la química del poder que principia las cosas o las hace de nuevo. El poder arcai es con el que Dios inicia todas las cosas, con el que el Señor principia de nuevo. Y esto está en la Biblia. Voy a ponerlo, un pasaje que nos habla del principio. Y voy a ir rápido. Imagínense que son como 8 o 9 poderes y aquí ya llevo 36 minutos. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Ok. Veamos ese mundo como una fotografía de una alma que está vacío y lleno de tinieblas. Pero ahí está sucediendo en el principio. Y el Espíritu en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada
y vacía, porque tinieblas cubrían. Donde hay tinieblas, ahí se manifiesta Arcai. Donde hay tinieblas, el padre biológico que tiene dunamis administra el poder Arcai. Y ese es el poder de un padre espiritual. Ese es el poder de un padre biológico. Como padre biológico yo lo quiero tomar. Y como padre espiritual lo quiero tener para disipar cualquier tiniebla sobre los hijos que quieran colocarlos en un estado de vacíez, de desorden y de muchas tinieblas. Interesante, hermanos, que cuando usted lee la Biblia, una sola vez en toda la Biblia la palabra tinieblas es singular. Una sola vez en toda la Biblia. De ahí usted mira en toda la Biblia la palabra tinieblas de manera plural. Entonces hay una tiniebla que es esencia también, de parte del reino de las tinieblas, que opera con otros niveles de tiniebla. Como que son poderes opuestos, pero el que tiene dunamis, de ahí salen otros poderes que puede administrar para vencer esas tinieblas, y uno de ellos es Arcai. Entonces, Arcai es la química entre dunamis y es el poder para ordenar nuestras vidas, para poder ordenar las vidas de nuestros hijos. Yo no sé si usted se alegra de eso, pero yo sí, fíjese. Entonces, déjeme ver qué más le enseño acá. Esto es importante. La Escritura dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, me gusta una versión que dice, no prevalecieron. Entonces, Arcai es el poder del principio que crea las cosas de nuevo, porque trae el poder de la luz que disipa las tinieblas. ¿Cuántos quisieran Arcai? Fíjese que lo que Dios nos puede dar, hermano, en este retiro. Entonces, cuando yo veo esto, por ejemplo, tenemos que ir a lo que se dijo, creo, en estos días. No sé si alguien lo mencionó o yo lo mencioné en algún lugar. Y es que la palabra tinieblas, desde esta palabra chochek, significa oscuridad, tinieblas, ausencia de luz, pero también significa ignorancia. Ahora, esta es la esencia de tinieblas. Y entonces para eso tenemos que ver qué tinieblas disipa el poder Arcai. Si lo tenemos genuinamente y lo sabemos usar, no hay tinieblas que lo resistan. No hay, hermano, algo que no podamos hacer como padres espirituales. Yo uso una base que para mí desde hace tiempo me cambió la vida y lo mantengo como un principio en mi vida que me mantiene a la vez conectado con mi paternidad espiritual. Y quiero decir lo siguiente: el que es hijo, por muy ungido que sea, hay batallas que no las va a poder ganar, que solo le pertenecen al padre espiritual o al padre biológico. Y que esas batallas que el hijo no puede pelear son las batallas que el padre sí puede, porque es donde se definen las documentaciones de un hijo a favor o en contra. ¿Me di a entender? Un ejemplo. Allá hoy estábamos, el apóstol estaba hablando, ¿verdad? De eso, no sé si el apóstol Billy. Abraham va porque Dios lo pone a prueba y lleva a su hijo Isaac a un monte que dice que le mostrará. Ahora sabemos que ese monte es el monte Moriah. El hijo le dice: aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Abraham dice: Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio.
Entonces sube el padre de Isaac, padre de la fe, al monte. Entonces, imagínese usted el escenario. Lo pone sobre el altar y dice la Biblia que a punto de dejar caer su mano con el cuchillo, se oye una voz que le dice: detente, Abraham, ahora sé que temes a Jehová. Y Abraham se detuvo, no lo hizo. Si nosotros le acercamos el zoom a esa orden, la Biblia generalmente dice: y un ángel le dijo, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le va a obedecer Abraham? ¿Al ángel que le dice detente o al padre que le dijo ofréceme al hijo al que más ama en sacrificio? Entonces quiere decir de que Abraham en obediencia llevó a su hijo. Pero las versiones nuestras dicen que un ángel. Como que usted y yo le obedezcamos a un ángel y no a Dios, que nos abra a través de su palabra, y que un ángel nos venga a decir que hagamos algo contrario a lo que la palabra nos ha dicho. ¿Verdad que usted no le haría caso a un ángel? Entonces la única manera para que Abraham se detuviera de la orden de Dios es que el ángel tomó la voz representando al Padre. Y eso se llama, en términos de representaciones, laicos. No me vaya a malinterpretar. Un laico es uno que se presenta como si fuera, pero no es. ¿Me va a entender? Entonces quiere decir que el ángel representaba la voz del mismo Padre que le había dado: ofrécemelo en sacrificio. Y entonces la voz del Padre hablándole al Padre del ángel también, es decir, de Abraham. La voz del Padre en el ángel hablándole al Padre Abraham, padre de Isaac. Entonces dice la Biblia que volteándose atrás vio amarrado en una zarza, digamos, o en algunas ramas. ¿A qué vio amarrado? ¿Ah? Carnero, que es el padre de un cordero. 3 padres peleando las documentaciones de ese hijo. ¿Por qué? Porque solo en esas representaciones, solo el padre que tiene dunamis puede pelear las batallas a favor de un hijo para cambiar cualquier cosa negativa. Y eso solo se hace en el poder del principio, en el poder del arcai que disipa las tinieblas. Ahora, imagínense cuántas tinieblas. Yo me encontré en la Biblia 16 niveles de tinieblas. Y por eso es plural. Claro, no se las voy a poder explicar todas, porque imagínense cada una. Pero ahí está el numeral de referencia que los pastores pueden ir, ¿verdad? Y con la revelación, inspiración de Dios, está la primera en este orden: Ofel, tiniebla de calamidad. Y lo que da a entender que la persona que está afectada con esta tiniebla se vuelve no receptivo de lo espiritual. O sea, que una bendición que no llega porque hay una tiniebla. ¿Qué la rompe? El poder arcai. Está también la tiniebla afelá, que es tiniebla de maldad, que genera desgracia cuando cubre. La que acabo de leer, chachoc, tiniebla de oscuridad, ausenta la luz. Chachac, tiniebla que oculta o retiene la luz. ¿Qué quiere decir? No permite que evolucione lo que hablamos el día miércoles, que la luz el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el pleno es el día. Esta tiniebla es la que se opone. Si vemos la siguiente, chochec, tiniebla de ignorancia o de destrucción. Chajeca, tiniebla de miseria. Mafel, tiniebla de división. Usted la puede ver un ejemplo en Josué capítulo 24, verso 7. Pelayá, tiniebla profunda. Quiere decir que hay una tiniebla más profunda una que otra. Solo ahí llevamos 8, 9. Machhak, lugar de tinieblas o tumba, como que estuviera muerta la persona. Eipa, tiniebla que cubre o cobertura de oscuridad. Por eso la gente que se opone a la cobertura, que critica la cobertura, ¿para qué cobertura? Porque está bajo una tiniebla, una cobertura de oscuridad. Arafel, tiniebla o oscuridad gruesa. Interesante.
Y esto es contraparte a lo que es la gloria. Porque cuando usted busca la palabra gloria, la más típica, la más común en todo el Antiguo Testamento, ¿cómo se dice? Kabod. ¿Y qué quiere decir kabod? Grosura. Eso quiere decir, gloria es grosura. Y aquí hay una tiniebla gruesa. No tienes gloria de Dios, pero tienes lo grueso de la tiniebla. Terrible. Sigamos entonces la siguiente. Aquí ya viene el griego. Sofos, del griego. La oscuridad del mundo inferior o del inframundo. Escoteinos, tinieblas de ignorancia, de error y presagio. Para que una persona caiga en esta tiniebla, escoteinos, un espíritu le puede venir de error. Cuando una persona, después de haber conocido la verdad doctrinalmente, la formación, los valores, hermanos, los principios, para regirlo en la vida como un hijo, entonces, si cae en un error es porque le vino un espíritu que es la tiniebla escoteinos. Escotia, la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios. No le cuesta consagrarse, entregarse. Escotos, la oscuridad de tener falta de integridad. Y la 16, escoto, la oscuridad de una ceguera mental. 16 niveles de tinieblas. Y por eso, una sola vez tiniebla en singular. Y de ahí 150 y pico de veces es plural, plural, plural. Pero el que tiene dunamis combinado con arcai disipa todas las tinieblas. Entonces lo primero que pasa para que un hijo se sienta ya hijo, empiece a sentir que es un hijo, hermano, es disiparle las tinieblas que tiene. Cuando alguien no se siente hijos, hermano, está cubierto de una atmósfera podría estar cubierto de una atmósfera de tiniebla. Y entonces uno tendría que decir, mire, como decía el apóstol, arránquele una bendición, hombre, a ese padre. Acérquese y le diga, yo estoy batallando, yo no me siento hijo, porque posiblemente esto comenzó desde que mi padre negó biológico que yo era un hijo. Porque no me dieron amor, me siento rechazado. O porque me quisieron abortar. O me abandonaron. Y ahora tiene problemas en la iglesia en reconocer el padre espiritual o sencillamente no se siente hijo. Pero cuando uno expresa eso a un padre y el padre tiene dunamis y sabe de que hay un poder, exousia también, ahí metemos otro poder que disipa. Entonces Arche describe la omnipotencia de Dios, y la omnipotencia de Dios se dice pantocrator, que rompe los niveles de tinieblas. Amén y amén. Terminó mi introducción y delego mi tiempo. Aquí está el poder exousia. El poder exousia es el vehículo que manifiesta el poder dunamis. Exousia es autoridad. Termino así con esto. Y es poder delegado al hombre. Exousia es el vehículo del poder dunamis contra los poderes espirituales. El poder de gobierno de Dios, el poder de aquel cuya voluntad y autoridad debe ser sometida sobre los demás y obedecido. Exousia significa poder de elección, poder de derecho y privilegio, poder de la autoridad, poder de la influencia y poder, lo que un hijo siente. Entonces, como decía el apóstol, siguiendo el ejemplo de él, nos queda mucho todavía por hablar y el tema se extiende. Entonces, lo dejo hasta acá con el primer poder. Usted tiene el dunamis, pero ahora ya sabe que el dunamis, para que los hijos se sientan con derecho de ser hijos,
que tienen un padre es que sepa administrar el arcai para disipar las tinieblas por las cosas que haya vivido en el pasado, pero que se sienta hijo. Amén y amén. Vamos a orar. Solo quiero pedirle al Señor que bendiga su vida y que nos permita recibir el entendimiento de esos poderes. Cada poder se administra diferente de los que puse alrededor de la palabra dunamis. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos amplíe el entendimiento, Señor, primero como ministros, para que nosotros como padres espirituales podamos administrar a aquellos que nos reconocen como hijos, como padres a nosotros y ellos como hijos, y que podamos auxiliar, Señor, y que sea el legado de un poder divino a favor de ellos. Bendice a los padres biológicos. Quizás hayan algunos que están batallando con problemas en sus hijos biológicos, y hoy, Señor, este es el equipamiento para ellos en este retiro, que ellos puedan saber de que un hijo se puede rescatar ministrándole en primer lugar el poder que inicia todas las cosas de nuevo. Bendigo cada familia que está representada, hombres, esposos, padres, mujeres, esposas, madres y también los hijos, Señor, para que este sea un legado para ellos, que esta sea una herencia, la herencia de la potencia de lo alto, de la química de poderes. Yo recibo esa herencia del Padre Celestial, la recibo, el poder de lo alto, la potencia de lo alto, que de ahí salen, emergen otros poderes, Señor, que vienen a traer victoria y libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera vez en mi vida que termino. ¿Esto mismo? Sí. ¿Cuánto bendice la vida del apóstol Mario? Amén. Quiso ser bien. Me dice, primera vez en mi vida que terminó tan justo. Pero aquí está el pastor ahí, Julio, mirándolo ahí. Está así en el computador ahí. Entonces se ponía nervioso. Quiero dejar aquí al pastor Julio Herrera. ¿Cuánto bendice la vida del pastor Julio? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.